Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con y continuar básicamente con las cartas de control. Ya vimos anteriormente las cartas de control para variables continuas y también mencionábamos que también hay cartas de control por atributos. Ya, acuérdense que una variable continua es una variable la cual nosotros podemos medir. En este caso, este, por ejemplo, la longitud, el peso, el volumen, la humedad de un producto, el pH, todo lo que resulta, la presión, todo lo que resulta de una medida, de un instrumento de medición, perdón, eso se conoce como una variable continua. Entonces hay cartas de control de calidad que nos permiten evaluar ese tipo de variables dentro de los procesos, variables continuas. Pero también tenemos cartas de control que nos permiten medir variables por atributos dentro de los productos. Ya, para el caso, por ejemplo, de productos alimenticios, decíamos que algunas de las variables podrían ser, por ejemplo, buen sabor, buen color, buena textura, eh, buen empacado, correcto empacado, ¿no? Eh, Esas son variables por atributos, es decir, es nada más, no es resultado de una medición, sino más bien es el resultado de una característica que lo que se hace en estos casos en un proceso es medir la cantidad de defectos que puedan tener el producto. Entonces, esas cartas se manejan con otro tipo de fórmulas y son las cartas que al inicio veíamos que se clasificaban, por ejemplo, las cartas NP, en las cuales se miden defectos y no el valor obtenido de la medición, ¿verdad? En este caso es la cantidad de defectos que yo puedo obtener. Es decir, tengo una lista, por ejemplo, de atributos que le voy a medir a un producto y en base a esa lista yo podría decir, bueno, este producto debe tener buen sabor, buen color, buena textura, buen empacado, este, por poner un ejemplo, esas cuatro. Y a cada producto que yo tomo, ya puedo evaluarle eso. Y yo lo que voy marcando es, si uno de esos no cumple, yo voy contando el número de efectos. Ah, bueno, hubo una falla en el empacado. Le pongo marcado que mal empacado. Entonces, como eso no cumplió, yo voy tomando en cuenta el número de defectos, ¿ya? Y eso es lo que voy a graficar. A diferencia de la gráfica de control por variables eh, cuantitativas o continuas, en la cual, por ejemplo, para un producto alimenticio, yo podría medir, por ejemplo, el peso del producto, el volumen del producto. En el caso, el volumen podría ser, por ejemplo, para un producto que es líquido, ¿verdad? Un jugo, yo podría medir los mililitros o los centímetros cúbicos de cada una de las presentaciones. El peso, decíamos, la temperatura podría ser este, un dato cuantitativo. Entonces, esa es la diferencia. Y hoy vamos a iniciar a ver las cartas de control para atributos. Dice, existen muchas características de calidad del tipo pasa o no pasa. Y de acuerdo con estas, un producto es juzgado como defectuoso o no defectuoso, conforme o no conforme, dependiendo de si cumple o no con las especificaciones o criterios de calidad. En estos casos, si el producto no tiene la calidad deseada, no se permite que pase a la siguiente etapa del proceso. Además, es segregado y se le denomina artículo defectuoso. Algo bien importante, ¿verdad? Eso lo hemos mencionado desde el inicio. Hemos hablado de técnicas de muestreo, hemos hablado de gráficas de control y todo eso. Pero hay algo, inclusive con lo que veíamos, por ejemplo, de la ISO 28259 o técnica de muestreo,
Acuérdense que había, por ejemplo, un número de aceptación y un número de rechazo. El número de aceptación y rechazo es básicamente con cuánto yo acepto el lote y con cuánto lo rechazo, ¿verdad? Sin embargo, imagínense que tenemos un nivel de aceptable de calidad. Por ejemplo, una aceptación de 3 piezas y un rechazo de 4, no significa que las 3 piezas yo las dejo pasar, ¿verdad? Es decir, el lote no lo reviso por completo, pero esas 3 piezas las tengo que apartar, ¿verdad? Ya esas 3 piezas se consideran como defectuosas, ¿ya? Entonces, eso es lo mismo que se menciona acá, ¿ya? Es decir, hay una lista de criterios o de atributos que yo voy a revisar en un producto y yo a partir de esa lista determino si el producto es defectuoso o no, ¿ya? Yo determino a través de esa lista y yo lo identifico de esa forma. ¿Ya? Si el producto dice no tiene la calidad deseada, pues entonces no permito que pase a la siguiente etapa. Yo lo que hago es que lo aparto, ¿ya? Lo aparto del proceso y lo separo, ¿ya? Y se le denomina como un artículo defectuoso o un producto no conforme. ¿Ya? No es que lo dejo pasar, aunque el lote, por ejemplo, puede hacer que no lo rechace, porque el nivel aceptable de calidad que yo tengo definido puede hacer que esté arriba del número de aceptación y de rechazo del lote. En este caso de rechazo. Entonces, este, eh, en eso hay que tener cuidado, ¿no? Pero básicamente lo que nos permite en las gráficas de control por atributos es eso, es estar midiendo cuántos productos defectuosos tengo o cuántos números de defectos poseo. En estas cartas, dice, se muestran las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo. La carta P, y esa es la que vamos a hablar en este momento, de la carta P, es proporción de defectuosos, por eso se le llama P, carta P, es decir, esa proporción de defectuosos básicamente es un porcentaje en el cual usted representa el porcentaje de defectos, ya el porcentaje de producto defectuoso. Es ampliamente usada para evaluar el desempeño de una parte o de todo un proceso, dice, tomando en cuenta su variabilidad con el propósito de detectar causas o cambios especiales en el proceso. ¿Ya? Vamos a introducir con la primera carta de control que se utiliza para medir proporción de defectuosos. Esa es la que se llama carta P. La carta P me permite, en base a la proporción de defectuosos, establecer límites de control. Establecer un límite de control superior, es decir, un máximo de proporción de defectuosos, un nivel o límite central y un límite inferior de proporción de defectuosos, ¿ya? Y eso es lo que yo estoy graficando o lo que yo estoy controlando. La idea de esta carta dice es la siguiente. 1. De cada lote, embarque, pedido o cada cierta parte de la producción, se toma una muestra o subgrupo de n artículos, que puede ser la totalidad o una parte de las piezas bajo análisis, ¿ya? Es decir, recuerden que para los planes de muestreo nosotros hemos determinado, por ejemplo, cuántas unidades vamos eh, a obtener o a revisar de acuerdo a un lote, según el nivel aceptable de calidad y el nivel de inspección que nosotros hayamos definido. Entonces ahí determinamos cuál es la cantidad de muestra, también determinamos el tipo de muestreo, que puede ser un muestreo sistemático, es decir, dijimos que era cuando, por ejemplo, yo determino, bueno, si voy a obtener una muestra, por decir algo, de 60 productos, ¿en qué? En un turno de 8 horas, ¿ya? O de 12 horas, para hacerlo más fácil, de 12 horas, y es un lote, por ejemplo, de 5.000 unidades, pues entonces esas 60 muestras yo las tengo que ir tomando sistemáticamente durante todo el día de las 12 horas, ¿no?
podría ser, por ejemplo, cada hora estar tomando 5 muestras. 5 por 12, 60. Esas 5 muestras serían nuestro subgrupo. ¿Ya? Entonces, la idea de esta carta es eso, de cada lote yo determino, según el muestreo, de una forma sistemática, cuántos artículos N voy a estar tomando cada cierto tiempo. Las N piezas de cada subgrupo son inspeccionadas y cada uno es catalogado como defectuoso o no. Las características o atributos de calidad por lo que una pieza es evaluada como defectuosa puede ser más de una, dice. Una vez determinados los atributos bajo análisis, es preciso aplicar criterios y análisis bien definidos y estandarizados. Es decir, usted puede, a partir de esa muestra, ¿verdad?, que usted ha tomado, determinar si el producto es defectuoso o no. Ahora, los atributos, las características que usted está midiendo, pueden ser más de uno. Por ejemplo, yo les pongo siempre el ejemplo del producto alimenticio que puede ser sabor, textura, color, empacado, entre otros, ¿no? Ahí estoy midiendo 4 características o atributos a un solo producto, ¿ya? Entonces, ese es uno de los aspectos importantes, que es el hecho que puedo tener varios atributos. Incluso ahí entra un concepto, que aunque ahorita no vamos a hablar de ello a detalle, pero sí entra un concepto ahí que más adelante creo que vamos a ver, que es el concepto de 6 sigmas, hoy en las empresas, ¿no? Hablar de 6 sigmas o de defectos por parte por millón. Esto habla de, bueno, es más, un proceso 6 sigma es básicamente es un proceso que tiene un defecto por parte por millón, ¿no? Es decir, por millón de oportunidades. Estamos hablando de 0 defectos, o sea, básicamente es un proceso prácticamente que garantiza la calidad. Pero ese millón de oportunidades no significa un millón de productos fabricados, sino que significa un millón de oportunidades. Es, si a un producto, por ejemplo, yo le mido 5 características o atributos de calidad, quiere decir que yo no tendría que tener defectos en 200.000 productos fabricados, porque 200.000 por 5 me da un millón, ¿verdad? Entonces, pero son 200.000 productos que yo fabrico por 5 oportunidades que tengo en cada producto de salir defectuoso en alguna de las características que yo estoy midiendo, ¿ya? Entonces, ahí entra ese concepto de defectos por parte de millón, pero de oportunidades. No se mide por productos, sino que de todos los criterios que yo mido, eso lo multiplico por la cantidad de producción para determinar el millón, ¿verdad? Entonces, por eso a veces suena, bueno, en un millón, ¿cuándo voy a tener un producto defectuoso? La verdad que un proceso que está en 6 sigmas básicamente tiene casi una calidad total, ¿verdad? Sigamos. Por ejemplo, dice, si las n piezas del subgrupo I se encuentra que son de I defectuosas, no pasan, entonces en la carta P se grafica y se analiza la variación de la proporción P de unidades defectuosas por un subgrupo. ¿Ya? Es decir, simplemente el P estoy dividiendo DI defectuosas, ¿ya? O sea que no pasan, entre N, que es la carta, perdón, el tamaño de la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera en un grupo de 10, 2 defectuosos, 2 entre 10, ¿verdad? Me va a dar el 0.2 de P, que es la proporción de defectuosos en ese subgrupo. ¿Sí? Esa es la forma de obtener mi cálculo de P. Como dice ahí, si las n piezas del subgrupo I se encuentran que DI son defectuosas, o sea, no pasan, entonces en la carta P se grafica y se analiza la variación de la proporción PI de unidades. Es una forma sencilla, es como calcular básicamente un promedio y un porcentaje. Voy a quizás graficar por acá voy a utilizar una pizarra
para poder hacerles un ejemplo. Permítanme. Pero esto es tan sencillo como el cálculo de un porcentaje, ¿verdad? Voy a compartir toda la... Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir toda la ventana. Ok, pero permítanme un minuto, permítanme. Bueno, ahora sí. Decía que el cálculo de la proporción es tan sencillo como decir que PI es igual a DI entre NI. Es decir, si yo tengo un subgrupo de que de 8 unidades de producto, el cálculo de PI para el subgrupo I va a ser igual. Por ejemplo, tengo acá 3 defectuosos. Va a ser tan fácil como dividir 3, que es el número de defectuosos, entre 8, que es la cantidad de subgrupo. Esto sería N y esto sería D para el subgrupo I, ¿verdad? El subgrupo que podría ser el subgrupo 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, 3 entre 8, esto nos va a dar 0.375. Esa sería nuestra proporción de defectuosos, ¿no? Así de fácil es este concepto de proporción de defectuosos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Dice, para calcular los límites de control, se parte del supuesto de que la cantidad de piezas defectuosas por su grupo sigue una distribución binomial. Y a partir de esto se aplica el mismo esquema general, el cual señala que los límites están dados por μw más 3 veces la desviación, más menos, ¿verdad? La media más menos 3 desviaciones estándar del estadístico W que se grafica en la carta. Y por ello tenemos al final, donde n es el tamaño del subgrupo y p es la proporción promedio, y tenemos esas fórmulas que vemos ahí. El límite de control superior va a ser igual a la media de las proporciones más 3 veces la raíz de la media de las proporciones multiplicada por 1 menos la media de las proporciones entre n. El límite central va a ser el promedio de las proporciones de defectuosos, y el límite de control inferior es la misma fórmula, solo que con el signo negativo. Cuando dice el tamaño del subgrupo n no se mantiene constante a lo largo de las muestras, se tienen dos alternativas, dice.
La primera es usar el tamaño promedio del subgrupo n en lugar de n. Ojo con esto. Cuando el tamaño del subgrupo n no se mantiene constante a lo largo de la muestra, dice. Es decir, esto sucede si yo las muestras que estoy tomando no son exactamente las mismas. ¿Ya? Es decir, en una muestra tomé 8, en la otra tomé 10 datos, en la otra tomé 6. Hay una variación de muestras. ¿Ya? Si hay una variación de esas muestras, dice, se tienen dos alternativas, dice. Una es, la primera, usar el tamaño promedio del subgrupo n. Es decir, si yo saqué 8, si yo saqué 6, si yo saqué 9, pues entonces saco al final el promedio de todos los n's. ¿Ya? Esto visto es como que yo diga que de repente tengo varios lotes, ¿no? Por ejemplo, acá voy a tener N1, N2, N3, N4. Tengo un lote y tomando varios subgrupos, porque al final estos no son lotes, son subgrupos. Pero de repente aquí tomé 8 de muestra, aquí tomé 10, aquí 9, 10, 10. Cuando no es constante, dice, cuando no es constante esto, yo tengo dos opciones. Una opción es sacar el promedio de esto y tomar como n el promedio de todo, ¿no? Es decir, aquí 39, 47 entre 5, 9 y algo, ¿no? Eso sería como mi n promedio, ¿no? Ese podría ser una opción de cálculo. ¿Sí? 47 entre 5, 9.4. Yo podría tomar eso como 9.4. Entonces, ese sería mi n promedio. Bueno, esa sería una opción, ¿ya? Esa sería una opción. Y la segunda dice es construir una carta de control con límites variables. Claro, eso es más complejo, porque ahí tendríamos que ir construyendo los límites y con las diferentes n's. Es de ir calculando para cada n los límites. Y la gráfica construirla de esa forma. ¿Ya? Así que ese es otro método, pero es un poquito más complejo. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Dice, una empresa en el ramo alimenticio, mediante ciertas máquinas, se empaquetan salchichas en sobres o paquetes. Un problema que ha tenido es que dentro del sobre queda aire o falta de vacío. Recuerden que todas estas salchichas o embutidos se empacan al vacío, ¿ya? Y muchos productos alimenticios son empacados al vacío. El problema se detecta mediante una inspección visual, dice, ¿ya? Los paquetes con aire son segregados y después se abren para recuperar las salchichas y volverlas a empaquetar. ¿Qué pasa si queda aire en el producto? Bueno, el producto ese no se va a dañar o se va a degradar más pronto, ¿no? Porque queda aire en el paquete. Por eso es que se hace el empacado al vacío. Entonces, en esta línea de producción del empaquetado de salchichas, lo que se está buscando es a través de una inspección visual, es decir, no es una característica cuantitativa o continua la que se está midiendo, es una característica de atributo. Donde está el operador que está en el área de empaque, lo que está haciendo es tomando el producto, ve el producto y él determina, bueno, si esta salchicha ha sido empacada al vacío, si lleva aire o no. El atributo de falta de vacío es importante debido a que si el paquete con aire llega al mercado, la vida del anaquel se acorta, es decir, se vence más rápido el producto y luego hay un desperdicio. Eso es un costo para la empresa, ¿no? La vida del anaquel se acorta, por lo que después de algunos días la salchicha empieza a cambiar de color y a perder su frescura, ¿ya? Y eso puede ocurrir en el refrigerador del distribuidor o inclusive del consumidor, sin necesidad de haber abierto la salchicha.
Esta situación repercute en clientes insatisfechos y genera una mala imagen de la compañía. Ya, lógico. Entonces, por lo anterior, a los operadores de las diferentes máquinas, dice, continuamente se les recuerda la importancia de no dejar pasar paquetes con aire. Sin embargo, como no se llevaba un registro de la magnitud del problema, no existen bases tangibles para detectar cambios en el desempeño de las máquinas, ni había forma de saber si las medidas tomadas para reducir el problema habían dado resultado. De ahí surgió la necesidad de registrar los resultados y analizarlos mediante una carta de control. Cada hora se registra el número de paquetes detectados con aire DI. Acuérdense que DI es el número de paquetes detectados con aire, son productos defectuosos. Por lo tanto, por eso le estamos llamando DI. Cada hora se va registrando de una muestra, de un subgrupo, n cantidad y se va viendo cuántos llevan producto defectuoso. Aunque en este caso, básicamente en un proceso de empacado de este tipo, tiene que ir viendo todo. O sea, no es que solo uno va a ver y va a chequear nada más uno y los otros hay que fueron con aire, no. En este caso, el operador visualmente debe ir viendo todos los paquetes que van saliendo de salchicha a ver si tiene aire. Y lo único que él está haciendo es registrando cuántos de estos productos son defectuosos. ¿Ya? ¿Con qué fin? Con el fin de determinar mi P, que es la proporción de defectuosos, y luego la carta de control. Del contador de la máquina se obtiene el total de paquetes N. ¿Ya? Por eso allí puede variar en la hora, ¿no? Por eso puede variar el subgrupo, porque ahí dependemos también del flujo del proceso. Ya de repente hubo un paro o cualquier cosa en esa hora, puede ser que produjo menos y el N puede variar. Durante esa hora, dice, los datos obtenidos durante 3 días en una máquina se muestran en la siguiente tabla. Veamos los datos de la tabla. Aquí pueden ver ustedes que tenemos la toma de 40 paquetes, perdón, 40 subgrupos. 40 subgrupos. Ahí están los 40 subgrupos de de paquetes de salchicha. Esos paquetes han variado la cantidad. Por ejemplo, ustedes ven el N, que N es, digamos, la cantidad de paquetes de salchichas empacados durante esa hora. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera tenemos 595, 593, 607, 596. Es decir, hay una pequeña variación entre cada hora de trabajo. ¿Ya? Son fluctuaciones o variaciones que puede tener una máquina al momento del empacado. Y a la par ustedes pueden ver que tenemos cuántos paquetes se han detectado con aire. ¿Ya? Es decir, 15, 5, 8, 10, esos son todos los paquetes que se han ido apartando del proceso porque se detectó aire en los paquetes. A la par también está la proporción. ¿Cómo calculamos la proporción? Como lo dijimos anteriormente, dividiendo la cantidad de paquetes con aire defectuosos, que en este caso sería D, ¿ya? Y lo hemos dividido entre la cantidad de paquetes del subgrupo, es decir, la cantidad de paquetes en cada hora que se produjeron, que en este caso, por ejemplo, hay unos son 595, 593, etc. Entonces, para el primer caso, si vemos el cálculo, vamos a ver que dice, bueno, fueron 15 paquetes defectuosos entre 595 me da 0.025, que es lo que vemos ahí, miren. Luego el segundo, por ejemplo, para hacer otro ejemplo, dice, fueron 5 paquetes, que ese es mi DI, entre N y que sería 593, 0.008, ¿ya? Es mi proporción de defectuosos, ese es mi valor de P. Y así sucesivamente. Permítanme. Y así sucesivamente para cada uno de los subgrupos, para todos los subgrupos
que hemos tomado medición durante el proceso. ¿Ya? Todos los subgrupos así están. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Bueno, yo lo tengo los datos para 40 subgrupos. 40. ¿Ya? Ando buscando, pues si no nos tocaría calcularlo. No, no parece por acá. Bueno, lo vamos a calcular. Lo que pasa que si vamos a ver la fórmula, por ejemplo esta, ¿qué necesitamos? Necesitamos el promedio de las proporciones. Eso nos hace falta. También necesitamos n. Recuerde que n en este caso es una n variable, no es una n constante. Cuando es constante es más fácil. ¿Qué es lo que dijimos o lo que dije anteriormente cuando dije que la n varía? Ahí mismo lo está diciendo que deben de ser dos opciones. Una es trabajar con el promedio de n y lo otro sería, pues en todo caso, construir una carta de control con límites variables. Pero eso sería complicado porque si ustedes se fijan, acá tenemos 40 subgrupos y casi muchos varían entre uno y otro. Entonces sería calcular límites para cada uno. Es demasiado complejo. Entonces en estos casos lo mejor es calcular el promedio del n, ¿ya? Y trabajar con ese valor. Pero eso implica sumar los valores de n este, para las 40 subgrupos y así encontrarlo, ¿ya? Entonces, ese es lo único dificultoso, que son bastantes datos, pero vamos a hacerlo. Entonces, yo aquí tengo los datos, me los voy a llevar quizás, o los voy a trabajar en una hojita de Excel. Para poner los datos y ahí tomarlas. Voy a darle acá. Y voy a seleccionar acá estos datos. Los voy a colocar acá. Claro, en un examen yo no les podría poner tantos datos, ¿verdad? Porque es muy extenso el ejercicio. Pero aquí lo vamos a hacer en Excel y más que es a mano, ¿verdad? Acá lo vamos a hacer en hoja de cálculo para que podamos obtener el dato. Ahí es donde entra ya en la práctica, pues hay software, ¿verdad? Hay software en los cuales nosotros podemos calcular todo esto simplemente introduciendo los datos y él nos puede perfectamente hacer la gráfica, determinar los límites y todo eso. Solamente con los datos de proporción, por ejemplo, de datos de defectuoso y tamaño de n. Voy a tener que escribir acá todo esto. Vamos a copiar todos los 599, 600, 590, 599, 601, 598, 600, 597,
594. Voy a copiar todos los y lo otro es que me interesa también saber, por eso voy a copiar quizás a la par los defectuosos, porque igual me interesa sacar el promedio de las proporciones, pero si digito cada una de las proporciones me tardo más, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer de esta forma. El otro es 595, 597, 599, 596, 607, 601. 594, 606, creo que 601, 598, 599, 590, 588 y 597. Vamos a ir colocando a la par la proporción de defectuosos para esos subgrupos. 3, 10, 7, 5, 4, 9, 7, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 3. Ahí estamos y solo nos faltarían ya estos 12 datos. 604, 605, 597, 603, 596, 597, 607. Voy a copiarlos. 6, 5, 7, 9, 5, 3, 8 por allá. 596, 598, 600, 608 y 592. Y estos son los últimos ya. 15, 4, 6, 8 y 5. Ahí estamos. Bueno, ya tengo acá todos los n de los subgrupos y tengo los defectuosos. ¿Cómo voy a obtener la proporción? Bueno, voy a hacer aquí la división en Excel de 15, que sería mi DI, entre mi NI, que sería el tamaño de la muestra. Ahí están las diferentes proporciones. Y hasta ahí vamos a llegar. Por ejemplo, este de 600 me salió, está bien, correcto. Entonces, veamos, voy a calcular promedios acá para usar esos en las fórmulas. Vamos a calcular aquí el promedio. Le voy a poner igual promedio. Y el promedio, voy a tomar el promedio de todos los lotes. Perdón, de todos los subgrupos. Y me sale 598,55. Esto podría ser casi 599, ¿no? Creo que algo mencionaba eso ahí. Y luego voy a tomar los promedios. Voy a dar control C. El promedio de todo esto. Le voy a poner más decimales, por eso no se logra ver y dice 0. Entonces le vamos a poner acá. Este sería, claro, si yo quiero trabajar con menos decimales, unos 3 es 0.011 mi promedio. Bueno, ¿qué tengo ahí? Bueno, voy a hacer estos datos, me los voy a llevar para allá. Aquí tengo, si quiero ser exacto, tendría que tener un dato como 598.6, digamos. 598.6. Y ese es el cálculo que vamos a usar. Voy a poner acá. Incluso podríamos manejar una n de 598.6, es aproximado de 599. Y tengo un P promedio de
0.011. Ese sería mi P promedio. Ahora vamos a ver cómo tengo yo acá mis fórmulas de cálculo de límites. Vaya, el límite central es el mismo promedio de las proporciones, es decir, mi P promedio. P promedio es el límite de mis proporciones, perdón, el límite central es el promedio de mis proporciones, y vamos a copiar esta fórmula, que es promedio más 3 raíz cuadrada. Vamos a ver. Dice que el límite de control superior va a ser igual al P promedio más 3 veces raíz más 3 veces la raíz de la P promedio por 1 menos P promedio entre y eso lo vamos a dividir entre n, ya, entre n dividido. Entonces, si esto yo lo sustituyo, yo voy a tener que mi límite de control superior es igual a 0.11 más 3 veces la raíz cuadrada de P, que es la proporción 0.011 por 1 menos 0.011. Y eso dividido entre n, que dijimos que era 599. Podríamos usarlo. Vamos a hacer este cálculo. Vamos a usar aquí la calculadora, donde yo tengo 1 menos 0.011 me da 0.989 por 0.011. Eso me da 0.010879 entre 599. Bueno, 1.816. A esto le vamos a sacar raíz. Dice que es 0.042. Y esto por 3, de una sola vez. Me da 0.013, digamos. 0.013. Quiere decir que 0.013. El límite de control superior va a ser igual a 0.011 más 0.013. Quiere decir que el límite de control superior va a ser igual a 0.024, ¿no? Esto estamos hablando de 0.011 más 0.013, 0.024. Creo que la cuestión que me ha servido a mí es que yo he usado todos los decimales. Ese es la único inconveniente, que yo ocupé todos los decimales y creo que acá no lo han ocupado completo todos los decimales. Porque, por ejemplo, bueno, si les da 0. ¿Cuánto es el límite central? Ah, bueno, el límite central han ocupado 0.0095. Y a mí me quedó 0.11. Pero porque solamente han sumado los datos que están ahí. Y yo he ocupado todos los decimales, ¿ya? Pero está correcto, ¿no? Porque ahí ellos les da 0.01 y a mí me da 0.011. Y luego el límite a mí me da 0.024 y el otro da 0.021. Pero prácticamente es porque se ha trabajado con todos los decimales. A no ser que me haya equivocado en alguna que digité. Pero de lo contrario, la forma es la correcta de obtenerlo.
Ahora, ¿qué nos falta acá? Bueno, nos falta el límite inferior. El límite inferior es el mismo pero restándolo. Al restarlo, me da el límite de control eh, inferior va a ser igual a 0.011 menos 0.03. Esto me va a dar un valor negativo. Quiere decir que el límite de control inferior va a ser igual a cero. No podría tener un valor negativo ahí, ¿verdad? Porque estamos hablando de una proporción, es decir, proporción de defectuosos. No puedo tener un valor negativo. Quiere decir que en este caso la menor proporción que puede haber es cero. ¿Ya? O sea, no puedo tener menos de cero. Eso indica que no tuviera ningún defecto, que fuera lo ideal, ¿verdad? Es decir, mis límites están entre no tener ningún defecto y en mi caso, por haber trabajado en los decimales, o a no ser que me haya equivocado en algún dato que digité acá, debería de ser el 2.4%, ¿verdad? Que es 0.24 el que estoy teniendo. No sé si me he equivocado en alguno. 15, 5, 8, 10, 6, 5, 5, 7, 2, 4, 9, 17, 4, 5. Yo creo que todo está bien. 3, 10, 7, 5, 4, 9, 7, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 3. Quiero ver. Aquí quizás quiero ver. No, 7, 5, 4, 9, 7, 5, 7, 4. Creo que es 2. Ojo con esto, creo que es 2. 7, 5, 7, 4. 7, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 3. 2. No, pero es que aquí tengo otro dato. Estos son más abajo. Ah, no, es que estos son los de allá. ¿No? Sí, aquí creo que tengo un error. 7, 5, 7, 4. Este es 7, 5. 2, 3, 5, 3. 2, 3, 5. Este es 2. Ahí había un error. Luego está 6, 5, 7, 9, 5. Ya me cambió. No, pero igual me sigue dando el 0.11. ¿Ya? Igual me sigue dando ese 0.11. Bueno, creo que es cuestión de decimales, pero esa es la forma correcta. Primero saco el promedio de todos los datos, en este caso de los subgrupos, obtuve el dato, a no ser que también ellos lo hayan trabajado con el 598.55. Y yo ahí sí aproximé a 599. Quiero ver si lo hago entre 599, 98.5 o 98.6 en todo caso, ¿verdad? Estoy evaluando las variaciones. Ahora el proceso está correcto, ¿no? Es decir, estamos calculando acá, voy a hacer el cálculo, me tendría que dar, por ejemplo, 0.010 para que lo tuviera exactamente igual. Quiero ver 1 menos 0.011. No, pero incluso el límite central de ellos no nos da eso. 0.11 dice, me da esto por 0.011 entre, voy a hacer aquí 598.55 y a esto le voy a sacar una raíz por 3. No, me sigue dando lo mismo. Creo que es cuestión ya de todos los decimales, ¿no? Que hemos hecho algún cálculo. Ahí en el caso de ellos no están trabajando con todos los decimales porque en la misma tabla solamente están poniendo proporciones y algunos incluso ya están aproximadas, como es también, solo están trabajando con 3 decimales. Ahí está la variación, pero el dato es correcto. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos acá? Lo que obtenemos es el hecho de que, ¿cuál es mi límite superior? Mi límite superior es 0.024.
y el límite inferior es 0. ¿Qué significa eso? Esto es proporción. Quiere decir que si esto lo multiplico por 100, estamos hablando de 2.4%. El límite central, que es el 1.1%, y el límite inferior es el 0%. ¿Qué quiere decir? Que mi gráfica de control yo debería de estar viendo mi proceso, que mi proceso debería de variar entre el 2.4% y el 0% de defectos, es decir, un máximo de 2.4% de defectuosos, que es, digamos, lo que ahorita tengo definido según los datos que yo tengo, ¿verdad? En función a las mediciones que se han hecho en el proceso, ¿sí? Entre 0 y 2.4. Aquí está, por ejemplo, los resultados. Ellos lo han puesto, bueno, incluso hay mediciones que están fuera, miren. Hay mediciones porque hay datos que están por un 25%, o sea, un 2.5. Ahí están esos 3 puntos que ustedes ven en la parte superior de la gráfica de control. Se puede ver que están fuera de los puntos de los límites, ¿ya? Están afuera de esos puntos. Por lo tanto, esos puntos están fuera de control. Dice, al investigar lo ocurrido en los subgrupos 1, 12 y 36, se encontró que durante esas horas se cambió el rollo de la película plástica de empaque, ya sea porque se terminó o porque se empezó a empaquetar otra presentación. Se investigó en otras máquinas y se encontró una situación similar. A partir de esto se adquirió conciencia de que no había un método estandarizado para cambiar la película, pues cada operador usaba su criterio. Al consultar los manuales de las máquinas empaquetadoras se descubrió que allí se daban instrucciones y recomendaciones precisas para cambiar la película, y se advertía que en caso de no seguirlas se podría tener problemas de falta de vacío. Se procedió a diseñar un método para cambiar la película y dar el entrenamiento correspondiente a los operadores. Con ello se espera que esos incrementos bruscos, donde se ve en el gráfico de control del problema, no se vuelvan a presentar. Lo curioso del asunto es que los operadores sabían que cuando cambiaban la película debían estar más alertas, ya que se detectaban más paquetes con falta de vacío. Sin embargo, esa situación fue ignorada porque quienes en la planta podían generar soluciones e implementar un método estándar. Y si los operadores se lo llegaban a comentar a una de esas personas, la respuesta era: debes tener mucho cuidado. Bueno, esa es una historia que se han inventado por ahí. Solo el registro sistemático de los resultados del proceso y su análisis mediante la carta de control generó la evidencia objetiva de que recién cambiada la película, el proceso funcionaba peor. Bueno, es una historia que se ha creado para determinar o para hacer ver la importancia de las cartas de control. Las cartas de control al final nos arrojan información importante que nos permite analizar la situación. Y esto se va de la mano con aquellas herramientas que hemos usado, que ustedes han hecho de tarea, herramientas suaves de calidad, como por ejemplo el diagrama de Ichikawa, el análisis de los 5 por qué, el análisis de las 6M, ¿verdad? Es decir, todos esos factores que pueden influir, digamos, en el proceso y en la calidad de los productos, todos aquellos que afectan esas variables que hay dentro de un proceso de fabricación. Entonces dice, en el estudio inicial del ejemplo de las salchichas, identificaron las causas de los puntos especiales, entonces para calcular los límites que se usaran a futuro en ese proceso. Bueno, aquí surge algo importante, miren, y posiblemente aquí es donde está el recálculo, ¿ya? Y ahí es donde esté la variación, porque lo que debe de hacerse es eliminar estos subgrupos, se elimina, y luego pues entonces vamos a hacer un recálculo. Sí, porque esos son mediciones que están por fuera, ¿verdad? Lo que se debería de hacer es una medición del proceso durante está bajo control. Esas mediciones puntuales que son datos atípicos, pues entonces no se deberían considerar como parte de la medición normal del proceso. Un aspecto importante en el uso de la carta de control P es la interpretación de sus límites. Por ejemplo, en el caso particular de los límites que hemos visto, ¿verdad? En el futuro se utilizará en el proceso empaquetado. Muestra que cada 599 sobres, bueno, eso entonces si tomamos los 599,
La proporción de paquetes con problema de vacío varía entre 0 y 0.02124 tomando todos los decimales, con un promedio de 0.0095. Si estos límites se multiplican por 100, se puede interpretar que se espera que el porcentaje de sobres con aire varíe entre 0 y 2.1 o 2.4%, que es el dato que a nosotros nos arrojó. Así es como los límites de control nos permiten identificar las fallas en los procesos, ¿verdad? Los límites de control reflejan la realidad del proceso, así que mientras la proporción de defectos siga cayendo dentro de los límites de control y no haya ningún otro patrón especial, será señal de que el proceso funciona igual que siempre o bien o mal, pero su desempeño se encuentra dentro de lo previsto. Bueno, aquí tenemos ya otra que es la carta NP y con límites variables, pero eso lo vamos a ver ya en la clase del próximo sábado. Vamos a llegar hasta acá y bueno, gracias por su atención.